Con José Manuel García acercámonos a un oficio que vende bello, el de xastre. Un oficio al que dedicou moitos anos e que aprendeu del seu padre Domingo, que naceu aquí, en Talarén. Temos que dicir que na antigüedad, na xastrería, el aprendiz traballaba desde os 12 ou 14 anos fendo as llaborías máis fáciles. Despois de como pouco 4 anos deprendendo os tipos de puntadas que se podían dar, el aprendiz pasaba a ser oficial. E tería que seguir cosendo forros e pegando botois hasta entrenarse a xuntar as pezas da chaqueta e del pantalón para al final del todo planchar a roupa como é debido e conseguir que asentase en el corpo del cliente. José Manuel García é o noso protagonista de hoy. Traballou como xastre en Veiga, no Concello de Navia, dende 1957 al ano 2001. A súa profesión foi cousa de familia, porque nel oficio acompañoulo un irmão, Ramón, e a súa irmá Aida. E os tres aprenderon vendo e axudando ao seu padre a coser. Hoy dícenos que casi non quedan xastres na comarca traballando. Prácticamente non existe porque, bueno, los tiempos cambiaron, vino la confección hecha a medida, que en algún tiempo, cuando salió, no era buena, pero hoy día se hace también buena confección en lo hecho, vamos, en la fábrica. Un oficio que José Manuel aprende del seu padre. Sí, sí. Cuando terminé la escuela, al cumplir los 15 años, me dijeron, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Pues otros oficios de aquella no eran tan buenos, lo tenía en casa, no tenía que salir a ningún lado, me quedé aquí a aprender. Ahí trabajaba mi padre, un hermano y una hermana. Precisamente antes lo hacía todo el mundo, los sastres, porque los había en Navia y en Luarca y en todo el occidente había sastres. Creo que era el más joven de todos y el último que terminé siendo sastre, porque ahora no creo que haya ninguno que aprenda ese oficio, sobre todo por aquí. En algún tiempo, por ejemplo, en Asturias, que estaba afiliado a una asociación de sastres que había, llegamos a ser 600. Hoy día, pues si hay 60 o 20 o 30, por ahí habrá. No creo que haya muchos más. El padre de xastre, así como conocen cariñosamente a José Manuel los vecinos y vecías de Veiga, era Domingo García. Domingo nació en Talarén, emigrou a Puerto Rico, volveu a España e en Navia aprendeu el oficio de xastre. Foi a persona emprendedora que puxo a andar el negocio Sastrería Domingo nel ano 1917. Porque él marchó a Puerto Rico y tuvo ahí un año y pico porque no se sentía bien por el calor y se le pusieron los pies planos y eso, y entonces vino para casa, que fue en Talarén. Después fue a aprender el oficio a Navia. Y después, en el año 1917, lo mandaron para aquí, o sea, vino para aquí, se instaló aquí y hasta aquí que murió. Domingo y José Manuel, padre y fillo, puxéronse al frente de Sastrería Domingo e Sastrería José Manuel respectivamente. Primeiro, na vivienda familiar, nun de conserva aínda ou a máquina de coser que la acompañou moitos anos nel oficio. Un oficio que, cando decidiu dedicarse a él, obrigábalo a dar moitas puntadas a mao, porque as máquinas de coser non eran tan precisas como fía falta, aunque a maña del xastre suplía as faltas. Las máquinas no eran como modernas como ahora, lo demás pues todo prácticamente a mano y a máquina, pero no las máquinas que hay ahora. Yo, por ejemplo, empecé con una máquina que había que dar pedal, después la tuve de motor, que todavía la tengo guardada en casa, o sea, que trabajamos en casa, bueno, la mujer la usa muchas veces para, si hay que hacer alguna cocina, pues se usa para eso. Nesta época, quen encarga un traxe feito a medida é porque ten cuartos ou quer darse un capricho, pero antes, al xastre recurría toda a xente. José Manuel coseu pa homes e nalgúa ocasión pa mulleres tamén. As clientas eran moito máis puntillosas que os homes a l'hora de dar a conformidade al traxe feito. De hombres, y tengo hecho también para mujer algo, ¿no? Un traje chaqueta o un traje falda. Últimamente el perfil todavía variaba más porque el que no lo encontraba hecho venía para que se lo hicieran a medida, porque la confección era diferente. Hoy día ya se encuentra también más cosas, pero había de todo. Hasta un paujo nuevo lo hice. Yo, más que por patrones, yo haciéndolo yo sin el patrón. Algunas veces tenía algún patrón por ejemplo, para uno que me los encargaba, que venía de Puerto Rico, le sacaba el patrón
y cuando eso le parecía me encargaba, sacaba por ello y se los mandaba para allá. Como todos los sastres, como todos los oficios, para uno eres bueno, para otros eres malo porque al que le hiciste no le gustó, o como todos los oficios. El padre de José Manuel, Domingo, el primer xastre da familia, tía que ir hasta Oviedo para comprar as telas para os traxes. Yougo, os viaxantes acercábanse a casa a enseñarllas e a vendellas. Entre os clientes de José Manuel estaban os músicos das orquestas que había na contornada. Como noutras cousas, as modas foron cambiando col tempo. Cambiaron, de hecho, muchos modelos que sacan ahora ya hay 50 años que ya se hicieron, pantalones de cuando vino los de campana y todo eso, ya salieron hace pues 50 años o más, que yo tengo hecho bastantes. Me acuerdo de hacer un traje blanco, unos trajes blancos y otros rojos para los centauros. Para la tropical hiciéramos también otro y para algunos así también, sí. ¿Y el exotismo que suelen buscar los músicos, quién lo portaba, el sastre o el cliente? No, bueno, venían ellos con una idea y entre todos, pues bueno, queremos así, pues se adaptaba uno a hacerlo lo más aproximadamente o como ellos querían, va. Bueno, las telas las comprábamos sobre todo en Oviedo, empezamos allí en almacenes que había, que ya mi padre los compraba, venían viajantes por aquí y otras veces mi padre iba allá, después ya venían los viajantes con los muestrarios y después uno encargaba lo que uno creía que podía vender y así era. Domingo, José Manuel, Ramón y Aida repartían el traballo como millor podían. Un dos máis pesados era picar solapas nas chaquetas, e el que menos lle gustaba hacer empuñar a plancha. Aunque el invento del tergal fixo algo máis llevadero el planchao e eternizou a vida dos pantalois. La costura, cuando más había antes, era por las fiestas, porque todo el mundo estrenaba en las fiestas en aquellos tiempos. Y entonces, cuando había más apuro, lo distribuíamos entre lo que uno más rindiera en aquel momento, hacía aquello. El otro hacía otra cosa, y entonces, tipo cadena, una de las cosas que hacíamos era picar solapas, que se llama picar solapas, que ahora hay máquinas, o antes, y lo hacíamos a mano, que era lo que es la solapa, y dando puntadas para que quedara más fuerte la solapa. En verano, cuando uno se ponía a picar solapas, sobre todo si coincidía después de comer, daba hasta el sueño, porque a veces uno pues venía si estaba de fiesta el día anterior o eso y no se dormía bien, pues bueno, solía dar el sueño porque es un trabajo, bueno, suele ser un trabajo pesado, ¿eh? Lo peor que me gustaba era planchar, porque sobre todo en verano con el calor y bueno, el planchar no era, porque la base del terminado del traje era el planchado, pues bueno, era un poco más complicado y lo que menos suele gustar a todos casi. El truco de un buen planchao, que ainda non lo descubrí. ¿Cuál es, José Manuel? Bueno, pues yo creo que no hay trucos, ¿eh? Es hacerlo lo mejor posible y con paciencia, porque no puedes decir, venga, corre para aquí y para allá, porque a lo mejor planchabas por un lado y desplanchabas por otro. Cuando vino el tergal y eso, que lo planchas más fácil y eso, y no se van las marcas. Sempre se dice que el tergal foi precisamente un gran descubrimiento en el mundo del textil porque non arrugaba. Non sei se está de acordo ou pensa que hai algo millor inda que el tergal. No solamente el no arrugar tanto, sino que duraba mucho. Pantalones que duraban la tira, había que dejarlos muchas veces sin acabar porque duraba mucho. José Manuel comprou en el ano 1972 un local frente á Rula de Veiga. Funcionou como xastrería moitos anos. Yougo, además de fer roupa, quixo repartir sorte e vendía tamén lotería. Coa entrada del siglo XXI, nel 2001, cerrou a xastrería porque xa non era rentable e dedicouse a vender llamboadas e loterías. Ya en los años 90 y eso ya bajó demasiado, ya la gente no hacía los trajes más que para bodas o cosas parecidas, ¿no? Pues eso ya fue bajando y cuando el trabajo empieza a bajar también uno se desmoraliza un poco, ¿no? Y entonces, bueno, hubo que buscar algo que pudiera complementarse y así fue como se terminó la sastrería. En junio del 2001 abandoné porque al arreglar para poner lo de las quinielas que nos mandaron que todos los que vendiéramos quinielas tenían que ser igual, tuve que hacer un arreglo y viendo que la sastrería no iba a dar mucho de sí, entonces decidí poner eso al tiempo que me quedaba para jubilarme, no gastar mucho dinero y poder
aguantar hasta esos 6 ou 7 años que tuve. Si por horas de traballo tuvese que contar os anos de profesión, non lle salen as contas. Tanto é así que nos anos 70 tocoulle a lotería, $500,000 de pesetas daquella, pero esa mesma noite coseo como si nada, porque tía comprometidos moitos traxes pas bodas que se iban a oficiar días despois. Así que puido ver a moitos veciños celebrando a suerte, mentras el daba puntadas. Pues si contara las horas por los años, serían muchos más años en este caso, ¿no? Porque hubo años cuando trabajábamos todos, sobre todo en verano, que pasábamos noches sin dormir. Para terminar, por ejemplo, aquí cuando eran las fiestas de la Atalaya, que era cuando todos querían hacer un traje, porque era cuando se ganaba para ello y todo, pues muchas horas. Y mi padre más todavía, porque cuando éramos menos a trabajar y eso, pues tenía que sacarlo él más aquello. Pero pasó muchas noches sin dormir en vísperas de las fiestas. Sobre 20.000 pesetas costaban os últimos traxes que fexo, aunque ten referencias de traxes feitos pol padre por 60 pesetas. E foron os últimos traxes de verdad porque hoy en día non fai roupa nin pa sí mismo. Todo el mundo quería tener el tipo del figurín. Tú enseñabas un figurín que era uno como este, sí, pero el figurín tú no eres el del figurín. Pero bueno, no tuve problemas. Sí me acuerdo de los últimos que hice, de un señor que no lo encontraba hecho, que tenía un defecto de forma en el vientre porque fuera operado y lo tenía de lado. Tuve que probarlo más veces, porque claro, tenía que ser quitarlo de un lado y poner de otro, y entonces, bueno, salió bastante bien, yo creo que salió bastante bien. Non heredou nadie da familia a vocación, el oficio de José Manuel, tampouco yo recomendaba, supoño. No, ni lo recomendaba ni lo heredó. El hijo que tengo, que podía ser sastre, no, ese estudió y ahora está de ingeniero técnico de informática en Marín. Otro hijo que tenía mi hermano, pues tampoco, ese es ingeniero industrial y vive en Madrid. Y si alguien quixera recuperar el oficio y ser sastre, ¿qué lle diría? Que non é época de ponerse ahora en ese oficio, porque non tiene mucho futuro. Hombre, habrá alguno que ahora que se llaman más que sastres, se llaman diseñadores, que trabajan y eso, pero ya ese es otro estilo y otra categoría ya. ¿Y a día de hoy José Manuel compra roupa feita o tenga paciencia de ferla inda para sí mismo? No, yo desde que dejé, como digo yo, tiré la aguja donde no la encontrara, porque últimamente perdí mucho la ilusión. No sé mi hermano, el hombre, cuando estaba ya prácticamente que iba a morir, estaba deseando ir para casa para poder seguir trabajando, porque le gustaba y eso. Yo no tengo esa ilusión. Compro hecho, porque ahora por lo que cuesta por ejemplo un pantalón o un traje, si compro la tela me cuesta más y tengo que hacerlo. Tampoco yo tengo mucho problema, porque un pantalón, por ejemplo, lo más que me puede pasar es que tenga que cortarlo un poco debajo y ya está, eso lo hago yo tranquilamente. Los trajes igual. A súa foi a vida de deixo en suspensivos, complete usted a frase. Bueno, una vida de estar trabajando ahí hasta que me jubilé. Ahora, pues ya ves, ando por aquí y yo ahora que me dedico pues a nada, prácticamente, ¿no? Vengo aquí, si me quiero encontrar aquí todos los días a leer el periódico, de 12 a 1:30 vengo todos los días a leer el periódico. Otras aficiones que tengo yo no ando haciendo trabajos de muebles ni cosas de esas. A mí me gusta, por ejemplo, cantar. Yo tengo un coro aquí que canto aquí, y ahora también estoy en el de Navia, en el Liceo de Navia, que también estoy allí, y así va pasando el tiempo y yo disfruto con eso, y así espero, pues hasta que Dios se acuerde de mí, pues estar así. Fai bon aquella frase de coser y cantar, en el seu caso. Ah, pues sí, es verdad, sí, coser y cantar, sí. No, nunca cosiendo cantaba, ya ves. No me da por eso. Pero ahora, bueno, hay tiempo que yo empecé, ya hay muchos años, con un coro que se llamaba Ecos del Mar, y bueno, eso. Y entonces siempre saqué tiempo para eso, y ahora que tengo más tiempo, pues me dedico pues a eso prácticamente.